Corría el año 2018 cuando una joven llamada Jordan Turpin huyó de su casa en California y a unos metros, casi cruzando la calle de donde estaba su casa, llamó al 911 y la llamada que hizo, la petición que realizó fue bastante aterradora. Jordan pedía a la operadora que por favor rescatara a sus hermanos, ya que ella creía que si sus padres se enteraban que ella había huido de casa, hubieran sido capaces de lastimar a sus hermanos y, aparte de ser posible, matarla a ella. Jordan le pidió ayuda a la policía para rescatar a sus hermanos de las garras de sus padres, llamados David y Louise Turpin. Cuando la policía llegó a la vivienda, se encontraron con una escena desgarradora y la casa de los Turpin a partir de ese momento se conoció por toda California y en todos los medios como la casa de los horrores de la familia Turpin. Pero antes de llegar a la noche de la huida de Jordan, empecemos con el inicio de lo que para David y Louise fue una historia de amor. David Turpin nació en 1961 y Louise Robinette nació en 1968 en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y vivieron ahí hasta 1985, año en que decidieron casarse y huir de sus casas, ya que no tenían el apoyo de ninguna de las dos familias para concretar este matrimonio. Se casaron en Perrysburg cuando él tenía 23 años y Louise tenía tan solo 16 años, y si bien esta diferencia de edad pudiera ser bastante criticable, en ese momento los dos parecían estar completamente enamorados, o al menos es lo que ellos creían, y fue aquí cuando inició su historia de amor que desencadenó en lo que después fue conocida como la casa de los horrores de la familia Turpin. Desde ese momento la pareja empezó su vida de casados y cimentaron las bases de su matrimonio en el fervor religioso, más específicamente en el pentecostalismo y el movimiento Quiverful, que si no sabes qué es, se basa en la procreación como meta de vida. Y según Louise y David, Dios les pidió tener 13 hijos y que con esos 13 hijos iban a ser bendecidos plenamente por la mano de Dios. Durante las siguientes décadas, la familia parecía tener una vida bastante normal y envidiable por muchas personas. El esposo, David, tenía un trabajo fuera de casa y Louise se encargaba de los labores del hogar y aparte de cuidar y educar a los 13 hijos que habían decidido tener. David era un ingeniero informático y sacaba ingresos de algunos trabajos de vez en cuando, aunque no era un ingreso fijo, pero también era director de un centro educativo que usó como base para hacer que el gobierno le permitiera educar a sus hijos desde casa. Primero vivieron en Virginia hasta que la casa en Virginia ya no daba abasto para la cantidad de hijos que habían decidido tener, por lo cual se mudaron a Texas como una segunda vivienda, pero la familia siguió creciendo más y más, así que la casa en Texas terminó siendo bastante pequeña para las necesidades que tenía la familia Turpin, así que la tercera vivienda a la que llegaron fue una casa en California, que fue su lugar final de residencia antes de que el público en general se enteraran de lo que pasaba detrás de esas puertas, detrás de la máscara de una familia perfecta. Aparentemente, la familia Turpin era la familia ideal. Posteaban imágenes en Facebook, posteaban imágenes de sus vacaciones en Disneylandia, en Las Vegas. Parecían ser unos padres que estaban completamente enamorados y con una gran familia que se amaba completamente, pero nada más alejado de la realidad, y a eso vamos a llegar. Había personas incluso que llegaban a pensar que eran una pequeña secta, un grupo de coristas. ¿Por qué? Porque David y Louise vestían a sus hijos de la misma manera cuando salían en público, entonces parecía que eran básicamente una pequeña secta caminando por ahí con papá y mamá y 13 niños vestidos de la misma manera, y además creían que entre los niños no había demasiada diferencia de edad, porque la verdad es que estaban bastante malnutridos, por lo cual aparentaban menos edad de la que de verdad tenían. En una ocasión viajaron los 15 integrantes de la familia Turpin a Las Vegas para renovar los votos de David y Louise. Te voy a poner el video
video para que aprecies cómo realmente no había como que banderas rojas que pudieran estar alarmando a las personas a su alrededor de que algo pudiera estar pasando. Simplemente estaban reforzando la idea de que eran una familia tan unida y amada que iban a todos lados juntos. You ain't nothing but a hound dog. And looky there, beautiful future in front of you. And as you look into each other's eyes. Pero esto no era más que la fachada de un plan macabro por parte de David y Louise de nunca separar a sus hijos, para así disminuir los riesgos de que la sociedad se diera cuenta de las pésimas condiciones en las que los tenían. Literalmente los torturaban por horas, y las torturas iban desde maltratos psicológicos hasta torturas físicas, como dejarlos encadenados por horas y horas para evitar, en palabras de Louise, que hicieran travesuras o se portaran mal. Una de las cosas más crueles, si quieren verlo así, de este caso es que los hijos de David y Louise relataban que había comida buena en la casa y comida de segunda, por así decirlo, pero la comida buena solamente era para acceso de David y Louise, y además llegaban a castigar a sus propios hijos si alguno de ellos se atrevía a desafiar su autoridad y tomar parte de la comida buena que no les correspondía a ellos, ya que la comida que les correspondía a ellos a veces sí era parte de esa comida, pero a lo mejor comida ya caducada, a lo mejor comida que habían dejado abierta y ya no sabía de la mejor manera, o comida que simplemente David y Louise ya no querían comerse. Y a esto le vamos a sumar algo bastante perturbador y aterrador, si quieren verlo así, que uno como padre no quisiera que sus hijos sufrieran, y era la falta de higiene, ya que según los hijos de David y Louise no se les permitía bañarse más que 1 o 2 veces cada año. De acuerdo a los testimonios de David, era porque no quería que se consumieran más recursos de los necesarios, ya que en su propia mentalidad el tener 13 hijos consumía bastante dinero y recursos, por lo cual David y Louise tenían que administrar los recursos de la mejor manera, haciendo ciertas limitaciones en sus hijos, pero jamás en ellos dos, ya que ellos dos vivían una vida bastante buena, con buena comida, con buenos hábitos de higiene, o bueno, quizá no tan buenos hábitos de higiene por lo que se ve en las imágenes, pero sí un poco de mejores hábitos en comparación a los que obligaban a sus hijos a tener. Por esto mismo, cuando encontraron a los hijos de la familia Turpin, se encontraban en situaciones deplorables, y no solo ellos como tal, sino todo su ambiente, sus cuartos, se encontraban en una situación tan desgarradora y desagradable que ningún niño debería de haber sufrido. De acuerdo a propias declaraciones de los hijos Turpin y reforzadas por los testimonios de David y Louise en el juicio, la rutina de los pequeños Turpin era más o menos la siguiente. Durante el día se les obligaba a dormir para que durante la noche estudiaran pasajes bíblicos que tenían que ser recitados a la perfección, o si no, había castigos ejemplares como mantenerlos despiertos aún más tiempo, o golpearlos o mantenerlos encadenados, privándolos incluso de poder ir al baño. Y el trasfondo de esta rutina era básicamente tener a los niños dormidos durante el día para que las personas alrededor de la casa no sospecharan nada, ya que la casa permanecía en silencio durante el día y solamente se escuchaban ligeros ruidos durante la noche, pero realmente nadie se dignó o quiso investigar acerca de qué es lo que estaba pasando en esa casa, ya que parecía bastante sospechoso para algunas personas, pero nadie se atrevió jamás a ver qué es lo que estaba pasando. Y a esto hay que sumarle que si bien durante la noche estaban despiertos, no se les permitía asomarse por las ventanas ni hacer ninguna clase de ruido demasiado grande que pudiera llamar la atención de las personas que pudieran estar pasando a esas horas de la noche. Curiosamente, a los niños Turpin se les permitió, conforme iban creciendo, tener acceso a música y a navegar ligeramente en internet, ya que tenían una computadora y algunos de ellos tenían teléfonos celulares que estaban bloqueados de hacer llamadas, pero que tenían acceso a internet. Y fue gracias a esto que la pequeña Jordan Turpin empezó a ver un poco de luz del mundo exterior a través de la navegación en internet, más específicamente a través de la música de Justin Bieber, en quien vio alguna especie de esperanza en que había un mundo allá afuera que la estaba esperando. La semilla de la búsqueda de la libertad ya estaba sembrada en la cabeza de la pequeña Jordan, y fue cuestión
cuestión de tiempo para que ella empezara a planear cierto escape. Pero este plan tuvo que ser apresurado cuando Jordan se enteró que David y Louise estaban planeando en 2018 hacer una cuarta mudanza a una casa en Oklahoma. Por lo mismo, Jordan pensó que este era su momento, que no había alternativa, ya que si hacían una cuarta mudanza, posiblemente algunos de sus hermanos, ya estando en una situación tan deplorable, no iban a sobrevivir este cuarto cambio. Así que con una de sus hermanas menores emprendió la huida y lo planeó todo para huir esa misma noche. Jordan pensó que si algo le pasaba, al menos iba a morir intentándolo, y el 14 de enero del 2018, Jordan de 17 años y su hermana menor de 13 años decidieron huir por la ventana, pero en un último momento Jordan fue la única que quiso huir, ya que a su hermanita menor le entró demasiado miedo por las consecuencias de este acto y decidió regresar por donde habían escapado, así que Jordan se encontraba sola en esta calle oscura, pensando en ver qué es lo que iba a hacer. Jordan caminó por un par de minutos y cuando estuvo lo suficientemente lejos de la casa, aunque realmente no estaba a más de una calle de distancia, intentó hacer una llamada. Y si bien los teléfonos que David le había dado a sus hijos no podían hacer llamadas a ninguna clase de número, tenían activado el servicio de emergencia que era el 911, así que Jordan decidió hacer una llamada al 911. 911 emergency, what are you reporting? Help. This is 911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Jordan le explicó la situación, o al menos como pudo, a la operadora que respondió la llamada, y unos minutos después un par de oficiales llegaron a la escena. En palabras y declaraciones de uno de estos oficiales, pensaron que Jordan tenía tan solo 10 años por la situación en la que se encontraba, ya que era muy delgada y aparte más pequeña de lo que pudiera medir una joven de 17 años. Jordan les mostró su teléfono a los oficiales, en el cual se veían algunas de las fotos de los cuartos y de la casa donde vivía la familia Turpin, por lo cual los oficiales creyeron aún más en ella y decidieron dirigirse a la casa de la familia Turpin. Cuando llegaron los oficiales a la casa de la familia Turpin, se encontraron con una Louise y David Turpin bastante confundidos por toda esta situación, ya que no creían que la policía estuviera afuera de su casa preguntando por sus demás hijos, y aparte de estar completamente sorprendidos, fueron incapaces de dar alguna clase de explicación lógica. No es que la fuera a ver, pero alguna clase de explicación del por qué tenían a sus hijos en tan pésimas condiciones, ya que cuando los oficiales entraron a la casa de la familia Turpin, se encontraron con una vivienda completamente asquerosa y desagradable. Había basura por doquier, restos de comida, cajas en algunas otras áreas, cajas en áreas donde no debería haber, como si de alguna manera se acabaran de mudar o estuvieran pensando en mudarse, y además como si no hubiera ninguna clase de higiene en esa casa. En la primera inspección que hicieron los oficiales en cuanto llegaron a la casa de la familia Turpin, se encontraron con uno de los hijos Turpin encadenado todavía a una de las camas, y cuando lo vieron también pensaron que era un niño menor de edad, pero su sorpresa fue cuando se enteraron que ese niño, o ese joven mejor dicho, tenía 22 años y no unos 14 o 15 años como los oficiales habían pensado en un inicio. Además, también los oficiales sospecharon que dos de los niños que estaban en la casa habían sido recientemente desencadenados, porque todavía encontraron cadenas sin usar agarradas a las bases de las camas, y además estos dos niños tenían todavía marcas recientes de haber sido encadenados, por lo cual los oficiales decidieron arrestar ese 14 de enero a David y Louise por maltrato infantil, ya que de hecho, a lo que les comentaba de que los niños parecían ser menores de edad, literalmente los oficiales pensaron que todos los niños en esa casa eran menores de edad, porque estaban en una situación de malnutrición tan grave que no habían alcanzado su desarrollo para la edad que se supone que tenían, porque en esa casa, si bien había 13 hijos de la familia Turpin, 7 de ellos ya eran mayores de edad, al menos legalmente,
por lo cual ya se pueden imaginar la situación y el estado en el que se encontraban estos jóvenes de tan mala nutrición y desarrollo y crecimiento que los oficiales pensaron que todos en esa casa eran menores de edad. La policía, después de hacer el arresto de los padres Turpin, decidieron hacer una inspección más a profundidad de la casa y se encontraron con bastantes evidencias de todo el maltrato que habían sufrido los hijos. Además, los oficiales también encontraron cientos de diarios de los hijos Turpin en las cuales relataban todos los malos tratos que tenían sus padres sobre ellos. Y si bien estos diarios como tal no se podían presentar como una prueba fidedigna de todos los maltratos que ejercían los padres Turpin sobre sus hijos, sí de alguna manera evidenciaban cómo habían pasado mucho tiempo los niños tan sometidos y tan maltratados que lo habían relatado en ese diario, ya que había muchas de las cosas que habían relatado en esos diarios que pues no se podían probar realmente con evidencia sólida, con fotos, videos o incluso en los cuerpos de los niños, pero reflejaban lo que habían vivido esos niños toda su vida, por lo cual estos diarios también fueron presentados como alguna clase de evidencia durante el juicio. La pareja se declaró inocente de cualquier clase de cargo criminal, ya que bajo su idea ellos eran inocentes de haber intentado maltratar a sus hijos y bajo su distorsionada percepción del mundo, lo que ellos estaban haciendo no era maltratar a sus hijos, sino que ellos los estaban protegiendo del mundo y dándoles el mayor amor que según ellos les podían dar a sus hijos. Pero se enfrentaban a una posible condena de 94 años en prisión. En palabras del propio fiscal de distrito que estaba llevando el caso, el abuso y la negligencia grave se intensificaron con el tiempo y se intensificaron aún más cuando llegaron a California, ya que si bien los testimonios de los hijos reportaban que había tratos y violencia desde que vivían en Virginia y desde que vivían en Texas, todos estos malos tratos se reforzaron cuando llegaron a California. David, por su parte, contradijo esto y dijo lo siguiente: nunca tuve la intención de que mis hijos sufrieran ningún daño. Espero lo mejor para mis hijos en su futuro. Esto conmocionó a todas las personas que lo escucharon y que sabían un poco acerca del tema. A los cargos para David se le sumaron los cargos por perjurio, ya que del año 2010 al 2017 él había declarado bajo juramento que él era capaz de darle educación a sus hijos de manera privada en su propio domicilio. Y todo esto no solamente se tenía que demostrar con planes de estudio en general, sino también de alguna manera demostrando que podías darle las condiciones a tus hijos para que vivieran y estudiaran en la misma casa. Y él, bajo juramento, dijo que en su casa todos sus hijos tenían las mejores condiciones para su desarrollo y aprendizaje. Así que esto, dicho bajo protesta, se declaró como un delito de perjurio por haber mentido a la ley. Y en varias declaraciones parece bastante interesante ver cómo la familia Turpin lograba mantener las apariencias, ya que en el año 2011 David y Louise se declararon en bancarrota y hubo un abogado que tuvo que ir a la vivienda para corroborar los hechos y de alguna manera darle el certificado, si quieren verlo así, de bancarrota a la familia Turpin. Y en palabras de este abogado, la casa a la que llegó en el 2011 no parecía tener nada fuera de lo común, parecía ser una casa de unos padres que tenían sí bastantes hijos, pero que a todos los amaban y los tenían en las mejores condiciones. Así que no se sabe en qué momento los abusos hacia sus hijos se intensificaron, pero al menos en el 2011, si ya había esos abusos como los narran los hijos, no eran tan evidentes como fueron creciendo en años posteriores. El 22 de junio del 2018, un par de meses después de que sus hijos fueran rescatados por la policía, David y Louise Turpin fueron condenados de 25 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, lo que sería aproximadamente para el 2043, cuando David tenga 82 años y Louise tenga 75 años, si es que les llegan a otorgar la libertad condicional. Pero hay que entender que esta libertad condicional tiene algunos factores externos que pudieran de alguna manera influir sobre la decisión de que si se les da o no libertad condicional. Y el primero es básicamente si tienen buen comportamiento en prisión, y el segundo
que sus víctimas o que las personas que fueron afectadas por los crímenes intercedan por ellos. Y en este caso, los que fueron afectados directamente fueron los hijos de David y Louise, así que ellos tienen un peso importante en el futuro de sus hijos. Y es aquí donde se vuelve un poco triste y aterradora la situación, pero hasta cierto punto podemos llegar a entender qué tanto poder tenían los padres de la familia Turpin en sus hijos en todos estos años de abuso y control emocional y psicológico, ya que si bien algunos de los hijos de la familia Turpin en el mismo juicio llegaron a decir palabras tan contundentes contra sus padres como decir que sus padres les habían arrebatado la vida, había otros hijos, otros hermanos de Jordan que estaban no tan de acuerdo con esta idea y llegaron a declarar en el mismo juicio que no odiaban a sus padres, que los perdonaban y que de alguna manera sabían que habían hecho lo mejor que habían podido haber hecho. Y esto a algunas personas les pudiera sonar un poco feo, un poco absurdo, ¿no? Como a lo mejor un hijo que sufrió abuso emocional, psicológico, físico, llegarían a decir algo así para defender a sus padres, pero hay que entender el trasfondo psicológico, ya que si bien no caería en algo como síndrome de Estocolmo, sí es de alguna manera un arraigo que tienen emocionalmente hacia sus padres y tantas veces, tantos años les dices lo mismo, que estás haciendo esto por su bien, porque tú los amas o palabras similares, vas a hacer que la idea se sustente en lo más profundo de la psique de estos niños. Así que aunque les demuestre lo contrario, van a pasar muchos años para que estos niños a lo mejor puedan cambiar su mentalidad. Pero hasta el momento pudiéramos decir que la mitad de los hijos de la familia Turpin odian a sus padres y la otra mitad realmente no pueden odiarlos, pero hay que entender también que no pueden odiarlos después de todo lo que sus padres los hicieron sufrir por un tema psicológico en el cual no vamos a entrar demasiado en detalles, pero hay que entenderlo también y ser un poco empáticos con estos hijos. Las últimas palabras de Louise hacia sus hijos en este juicio fueron las siguientes: lamento todo lo que les he hecho a mis hijos, amo tanto a mis hijos, tengo la suerte de ser la madre de cada uno de ellos, los amo más de lo que jamás ellos podrían imaginar. Y bien, este fue el caso de la familia Turpin, o la conocida como Casa de los Horrores de la familia Turpin. Déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres sugerir algún caso criminal o un caso como este para que toquemos en un futuro video, por favor déjalo en los comentarios. Estaré leyendo todos los comentarios que dejen en este video y aceptaré cualquier clase de sugerencia que tengan para un caso futuro. Si no te has suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas de ningún video futuro que suba. Dale like y nos vemos en el siguiente video aterrador.